Hola, un saludo a las personas que nos están observando. Bienvenidas, bienvenidos a Escoleya 4.0, un espacio para la difusión, el intercambio y la socialización de ideas vinculadas con el ámbito educativo. En esta ocasión vamos a analizar la bibliografía Un libro sin receta para maestras y maestros, publicado por la Secretaría de Educación Pública de Gobierno de la República Mexicana durante el año 2023. Dejando de lado todo el revuelo ocasionado el año pasado por la publicación inicial de la familia de libros de texto gratuitos como parte de la nueva escuela mexicana y entrando de lleno en el análisis del material ya citado, empezaré por decir que desde la presentación de este ejemplar se aluden ideas de Paulo Freire, las cuales vamos a encontrar recurrentemente porque buscan ser ejes rectores para las y los docentes. Quiero citar dos. La primera de ellas, partir de pensar que lo que se va a hacer es un acto de codiseño. La siguiente, el desarrollo de una conciencia crítica como aspecto indispensable del ejercicio profesional de la docencia. De momento solo las voy a mencionar. Posteriormente se irán desarrollando con detalle. Veamos ahora cómo está organizado el libro de texto. Para ello hay que advertir algo importante. Cito textualmente de la página 10, abro las comillas. El material ofrece un pretexto para el codiseño y establecimiento de vínculos pedagógicos en los tres escenarios. Nosotros sabemos que son aula, escuela, comunidad. Continúo con la cita textual. Podrán ser utilizados por el magisterio desde la libertad de crear experiencias pedagógicas que se sitúen en sus contextos. Sigo con la cita. El contenido no obedece a una secuencialidad. Esto es sumamente importante. Con base en lo anterior, mi propuesta para la lectura del material consiste en, primero, revisar la introducción para poder entender de qué forma los libros de texto gratuitos abonan a cumplir con el modelo que consigna la nueva escuela mexicana a partir de paradigmas educativos socioculturales con metodologías que podrán resultar en algunos casos nuevas frente a las anteriores prácticas educativas. Digo esto considerando una idea que de forma recurrente encontraremos en el material, esto es, la visión de ruptura ideológica y epistémica frente a previos modelos educativos. Dejando de lado la introducción y compartiendo mi experiencia de esta lectura, yo recomendaría dar un salto hacia la página 50 a la sección llamada Los profesionales de la docencia, revalorización de los maestros. ¿Por qué lo anterior? Porque considero que allí se encuentran ideas y planteamientos acerca de los cuales podemos iniciar un diálogo que lleve a reflexionar y debatir sobre qué hemos aprendido como docentes ante las políticas instrumentalistas y utilitarias que tuvo el currículo escolar en los últimos años, porque pareciera que en el pasado el personal docente se había convertido en meros reproductores de contenidos, metodologías, medios y fines preestablecidos que en gran medida estaban desvinculados de las realidades donde se llevaba a cabo la labor docente. En contraparte, cuando desde esta propuesta se habla del acto de codiseño, se incentiva el rescate de aquellos saberes docentes acumulados en la praxis pedagógica, en los trayectos como enseñantes, como profesionistas, individuos y colectivos que son integrados por docentes y que muchas veces tienen libertad epistémica y metodológica. Si bien hay que decirlo, esto se ha intentado hacer en ocasiones de la mano con la oficialidad y otras tantas desde una visión contrapuesta a la misma, o dicho de otra manera, con apoyo de la SEP o pese a la SEP. Vinculado con lo anterior surge la pregunta, ¿qué significa ejercer de manera profesional la docencia? Para dar respuesta al cuestionamiento hay que aclarar que históricamente una gran parte de las y los maestros intentan ir más allá de la visión preestablecida, parcial y arbitraria de las prescripciones curriculares que son dadas. Lo anterior debido a que los contenidos escolares y sus significados se tienen que comprender primero por el personal docente a partir de las circunstancias donde se sitúa con su grupo de trabajo para posteriormente poderlos traducir con fines didácticos que permitan desarrollar acciones y propuestas formativas en favor del alumnado. Dentro del ejercicio de la docencia también encontramos de manera latente
aspiraciones de carácter ético y políticas que buscan incidir en la formación integral de otras personas para el desarrollo de una conciencia crítica como lo enfatiza actualmente la nueva escuela mexicana. Continuando con la respuesta al planteamiento, ejercer la docencia de forma profesional implica realizar las anteriores tareas mismas en las que las docentes consagran la mayor parte de su esfuerzo y de su tiempo para muchas veces encontrarse con la barrera atemporal y persistente de la burocratización de un sistema o gran parte del mismo, siendo esta condición uno de los puntos débiles y la principal crítica hacia las propuestas oficialistas que históricamente han jugado en contra del quehacer docente. Considero de manera personal que una limitante de tal naturaleza obstaculiza el deseo de que se pueda lograr una de las premisas incluidas en este libro del maestro, esto es, hacer que, abro las comillas, experiencias formativas emanadas de la lectura, análisis y diálogo, llevadas a cabo en aula, escuela y comunidad, puedan ser significativas para todos los actores del hecho educativo. Se cierran las comillas. Por otra parte, coincido totalmente en cuanto a la relevancia de la escuela como factor responsable o espacio idóneo para los aprendizajes y la labor culturalizante. Considero que dentro de estos escenarios, continuando con esta respuesta de qué significa ejercer la docencia de manera profesional, las personas debieran aprender o se les debiera enseñar, según se quiera ver, a organizarse, a comprender el rol de la comunidad y a problematizar el ser y estar en el mundo a partir de la complejidad, del cambio y la incertidumbre propias de estos tiempos y propias de las sociedades. Sin embargo, para lograr tales condiciones son imprescindibles acciones que en su mayoría escapan a la labor docente, tales como diseño de políticas públicas, ampliación del presupuesto y propiciar nuevas formas de organización del sistema que asuman la trascendencia que tiene capacitar y acompañar los procesos formativos de los docentes. Cuando digo lo anterior, no digo que el docente no tenga que aportar a estos asuntos, sí tiene mucho que hacer, sin embargo son los tomadores de decisiones quienes establecen las líneas a seguir. Volviendo con la situación de la docencia, me parece que sería importante, y esta es una postura muy personal, que se pudieran detener todo este cauce de lo educativo para llevar a cabo un análisis a fondo de las trayectorias académico-pedagógicas de quienes hace tiempo fuimos formados en las normales o en las escuelas para ser docentes y de quienes actualmente se están formando, o incluso de aquellos universitarios que ejercen la docencia sin haber sido formados para tal fin. Todo esto permitirá entender cómo hemos sido preparados para el ejercicio de la profesión y cuáles son los elementos conceptuales y habilidades que necesitamos para buscar un cambio paradigmático y conceptual como el que proponen estos libros de texto. En cuanto al presente análisis, me habría gustado que la sección que inicia en la página 11 y que se llama Obstáculos y resistencias para la implementación de la nueva escuela mexicana plantear algunas preguntas o tuviera algún instrumento como el que aparece dentro de las páginas 27 a la 35. La sección se denomina Diagnóstico Cualitativo de Necesidades en materia de pensamiento crítico. Lo anterior, en torno a obstáculos y resistencias de la nueva escuela mexicana, podría orientar o apoyar a los docentes en cuanto a tener un marco referencial que les permita dialogar, problematizar o desarrollar su pensamiento crítico. No obstante, como no están planteadas, me gustaría proponer a ustedes algunos cuestionamientos que pueden hacerse antes de la lectura de esta sección de obstáculos y resistencias, o de igual manera se pueden hacer al final. Valdría la pena atender los siguientes puntos y que propiciáramos una reflexión y una discusión en torno a lo siguiente. Lo primero, ¿será que existe algún espacio y tiempo dentro de los consejos técnicos escolares, si es que este es la instancia propicia, para discutir lo concerniente al quehacer docente? Segunda, ¿de qué forma los colectivos docentes gestionan la multiplicidad de cosas por hacer que muchas veces los apartan de lo pedagógico y didáctico de su labor? Tercero, ¿cómo se aprovecha la experiencia docente y cómo se traslada esta hacia el colectivo a modo que desde este espacio se puedan superar, dosificar o gestionar las prácticas que la oficialidad
prescribe con suma frecuencia. Continuando con esta sección de obstáculos y resistencias para la implementación de la nueva escuela mexicana. Se habla sobre barreras que enfrenta la implementación del modelo y el uso de estos libros de texto gratuitos. Dejando de lado las problemáticas inherentes al sistema, otra situación que vale la pena destacar es la forma en la que se ha perdido el sentido de lo pedagógico en el trabajo académico y en las formas de comunicación dentro de los colectivos docentes. Vale la pena destacar que en esta sección hay algunos puntos que podríamos discutir, no lo haremos en este momento, no lo platicaremos por cuestión de tiempo, pero se hace una crítica a prácticas que últimamente han tenido lugar dentro de lo educativo. Por ejemplo, casos como el coaching traído al ámbito educativo, el enfoque despolitizante que nos ha llevado a un exacerbado individualismo contrario a la libertad social, colectiva y comunitaria, siendo que desde la propuesta de la nueva escuela mexicana, estos son los escenarios propicios para la implementación de esta política y de esta iniciativa. Otro punto que encontramos es la generación del pensamiento de ruptura ante imposiciones y prácticas de enajenación que fueron propias del sistema educativo o que siguen vigentes, las cuales en su momento frenaron la aparición de ideas que hoy empiezan a cuestionar aspectos y discursos como las prácticas hegemónicas y colonialistas. A la vez, me gustaría enfatizar en tres apartados de esta sección que se plantean en el libro. La primera de ellas, cosificación del tiempo. El tema del uso del tiempo es de suma importancia y complejidad, más allá del enfoque macrosistémico como el que nos da este material. Creo que habría que situar esta temática en lo concerniente a la docencia, porque la realidad es que los profesionales de la educación, en la mayoría de los casos, por no decir en la generalidad, no disponemos de este valioso recurso dada la multiplicidad de tareas propias de cualquier institución educativa, más las que se añaden desde las estructuras intermedias y desde los tomadores de decisiones. Con lo anterior valdría la pena preguntarse, ¿cómo salir de esa práctica enajenante y cómo usar si es que existiera tiempo libre de acuerdo con lo que nos plantea este material? Lo anterior es importante porque resulta muy difícil hacerse tiempo para el trabajo en colectivo donde no existe tiempo. Esto considero que representa una de las categorías del docente, coincido con lo que dice el libro, para ser y estar dentro del mundo. El segundo aspecto nos habla sobre compromisos, ya sean sólidos o líquidos. Se hace alusión a las ideas del sociólogo Zygmunt Bauman, pero se habla de que a partir de estos compromisos se adquiere y se va construyendo este sentido de comunidad, se va politizando el individuo y estos dos aspectos son factores que permiten estabilizar la vida social. En esta parte se habla sobre transitar de lo democrático hacia lo demodiverso, de la otredad y del bienestar común en paralelo con el bienestar individual. Tercer aspecto que quisiera destacar, la forma en la que se cita la dicotomía entre opresores y oprimidos, una idea que sabemos de Paulo Freire, cómo se sitúa a partir de un esquema de clases sociales. Este tema ha sido polémico desde la publicación de los libros de texto gratuito y requiere un trato detallado, con profundidad, seriedad y valorando desde luego todas las implicaciones pedagógico-didácticas que se relacionan con llevar al aula temáticas de este tipo. Hay que decir que hay una línea muy delgada entre lo formativo y lo adoctrinante cuando se habla de estos tópicos. No me voy a extender en el tema, les recomiendo que revisen uno de los materiales del canal donde hay un video en exclusivo sobre una obra de la gran obra que tiene este pedagogo latinoamericano Paulo Freire. Los puntos antes citados y de acuerdo con la propuesta del libro del maestro debieron haberse comentado en la segunda reflexión del Consejo Técnico Escolar, es decir, el año pasado, más o menos por ahí del mes de septiembre-octubre. Dejo abierta una pregunta, compañeras y compañeros. ¿Pudieron llevar a cabo esto? Sería interesante saber si lo hicieron, de qué forma lo llevaron a cabo, cómo lo dialogaron, a qué acuerdos llegaron y si no lo hicieron también cuáles fueron las razones. Dejo abierta la caja de comentarios para que pudieran retroalimentarnos un poco. En otro sentido, y haciendo una propuesta que rompa un poco este monólogo y precisamente abre el diálogo, me gustaría dejar aquí puesto en este video algunos aspectos del libro del maestro
que considero importante investigar, conceptualizar, analizar y confrontar, como lo decía anteriormente, con la experiencia del docente en el mundo y en su actividad profesional, para que podamos dar paso posteriormente a un ejercicio de crítica y reflexión sobre los siguientes puntos. El primero de ellos, ¿cuáles son los mitos que legitiman y normalizan las dinámicas de poder y control en las sociedades? Obviamente estoy sacando esta idea del libro de texto gratuito. ¿A qué se refiere el término animal laborans que se cita ahí? Y saber si consideran que tiene alguna relación con el ejercicio de la docencia. Segundo aspecto para la reflexión, ¿qué se entiende por subalternidad? ¿Y por qué se propone dialogar y reflexionar sobre estos elementos dentro del ejercicio de la docencia y hacerlos parte del debate que debiera estar dentro de la academia, dentro del Consejo Técnico Escolar y que en algún momento bajará a las aulas? Quiero concluir este apartado con la parte de diagnóstico cualitativo de necesidades en materia de pensamiento crítico. En esta sección hay una alusión a una ambiciosa pero necesaria propuesta de materiales. Son 14 bibliografías que se proponen que los docentes debiéramos leer o analizar en esta fase. Esto nuevamente nos remite al uso del tiempo, a las formas de organización de los colectivos docentes y a la incesante carga de trabajo. Sin embargo, valdría la pena intentar hacer el esfuerzo por saber si podemos llevarlas a cabo, podemos leerlas, analizarlas, discutirlas, debatirlas y encontrar los mecanismos para llevar lo que dicen estas lecturas al aula y a la praxis docente. Quisiera intentar seguir esta ruta que proponen las lecturas y para ello planteo una pregunta que puede ser el punto de arranque. La pregunta es, ¿será que el colectivo docente cuenta con elementos para empezar a trabajar sobre la importancia que tienen los vínculos sociales y las necesidades de la comunidad a partir de las propuestas que se hacen en el libro con miras al desarrollo de alternativas educativas que rompan con la inercia que ha imperado estos últimos años? Me parece que dependiendo de la respuesta que demos al anterior planteamiento, podríamos acercarnos o alejarnos de una idea que nos da este libro de texto gratuito. Cito textualmente algo que dice la página 26. Abro comillas, desarrollar un pensamiento revolucionario. Se cierran las comillas. Lo anterior suena bien, definitivamente. Es más, resulta necesario, pero depende de muchos factores. Estos factores no siempre están en las manos y en la disposición del personal docente, ni de los colectivos que muchas veces se conforman con buenas intenciones o que quizá ya están trabajando bien a partir de sus experiencias y que al compartirlas podrían facilitar el camino para otros docentes y colectivos que están en una fase de conformación. Bien, con esto concluyo el análisis del libro de texto gratuito fase 3 para las y los docentes. Espero que el material les sea de utilidad. Muchas gracias por seguir los contenidos. Déjennos comentarios, sugerencias, aportaciones. Queda abierto el canal de comunicación. Un gusto saludarles. Gracias por seguirnos y hasta pronto.